Las historias que conocemos no siempre son las únicas posibles. El destino, en ocasiones, toma caminos insospechados. ¿Qué pasaría si un solo gesto cambiara el curso de la historia? Si una elección distinta reescribiera la leyenda. Prepárate para descubrir los universos paralelos donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a What If. La presencia de Glorfindel en el Consejo de Elrond. El sol de otoño bañaba la estancia de Rivendell, mientras los representantes de elfos, enanos, hombres y hobbits se reunían en el consejo convocado por Elrond. El ambiente estaba cargado de expectación, y el anillo único descansaba sobre un pedestal de piedra en el centro del círculo, atrayendo las miradas como un agujero negro que devoraba la luz. Elrond se levantó de su asiento y habló con la serenidad propia de su linaje. El anillo debe ser destruido, pero para lograrlo debe ser llevado al Monte del Destino, en el corazón de Mordor. Gimli bufó con incredulidad, y Boromir miró el anillo con ojos inquietos. ¿Y quién llevará tal carga? ¿Quién puede soportar el poder del enemigo sin sucumbir? Antes de que alguien pudiera responder, Glorfindel se puso en pie. La luz del sol parecía intensificarse en torno a él, reflejándose en sus dorados cabellos. Si la cuestión es llevar el anillo hasta el corazón de la oscuridad, mi experiencia en enfrentamientos contra las huestes de Sauron podría ser de ayuda. He luchado contra la sombra en el pasado y he visto el poder de este enemigo en su apogeo. Aragorn asintió, reconociendo el valor de aquellas palabras. Ninguno duda de tu poder, Glorfindel. Pero el camino es incierto y el anillo corrompe incluso a los más fuertes. Elrond intervino con tono reflexivo. Glorfindel es uno de los pocos elfos vivos que han conocido la luz de Aman. Su corazón es puro y su poder contra la oscuridad está más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Su presencia en la comunidad sería una bendición. Gimli frunció el ceño. Entonces, ¿llevaremos a un guerrero elfo antiguo como guardián? ¿No sería mejor alguien más discreto? Glorfindel sonrió levemente. A veces, la oscuridad teme más a la luz que a la espada. Y si el enemigo descubre nuestra misión, mejor que encuentre resistencia a la primera embestida. El consejo quedó en silencio, asimilando la propuesta. Finalmente, Elrond asintió. Glorfindel será parte de la comunidad del anillo. Si su fuerza puede ayudar a resistir la sombra, no hay razón para rechazar tal protección. Frodo miró a Glorfindel con asombro, sintiendo una nueva seguridad al saber que aquel elfo inmortal sería uno de sus compañeros de viaje. El poder de Glorfindel en el camino. Con los Nazgûl debilitados y dispersos tras la crecida del río en la cima de los vientos, la comunidad emprendió su travesía hacia el sur sin el constante temor de ser perseguidos por las sombras. La ausencia de los espectros trajo un alivio palpable entre los hobbits, aunque la sombra de Mordor aún pesaba sobre sus corazones. Mientras avanzaban por los caminos montañosos, Aragorn aprovechó para hablar con Glorfindel durante una pausa para descansar. La última vez que vi a los espectros, estaban desvaneciéndose en el agua, dijo Aragorn. Pero me inquieta que su poder aún permanezca de alguna forma. Glorfindel asintió con la mirada fija en el horizonte. Sus formas físicas han sido dispersadas, pero el poder que los vincula al anillo no ha sido destruido. Sin embargo, mientras el anillo permanezca lejos de ellos y su líder no los convoque, su amenaza es mínima por ahora. Gimli se acercó, sacudiendo la cabeza con desconfianza. Prefiero enfrentarme a 100 trasgos que toparme de nuevo con uno de esos espectros. ¿Por qué siguen existiendo si han sido derrotados? Glorfindel miró al enano con serenidad. Porque el anillo aún vive, y su esencia los ata a este mundo. Mientras permanezca intacto,
Los espectros siempre encontrarán el camino de regreso. Sam escuchaba con atención desde la fogata, tratando de asimilar lo que eso significaba. Entonces, ¿no están muertos del todo? Preguntó con un leve temblor en la voz. Glorfindel le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No temas, pequeño amigo. Su poder está roto por ahora. Lo importante es seguir adelante y no dejar que el miedo guíe nuestros pasos. La comunidad, reconfortada por las palabras del elfo, retomó el camino con el ánimo renovado. La conexión entre Gandalf y Glorfindel. Durante una noche en los bosques de Hollin, mientras la comunidad descansaba, Gandalf y Glorfindel compartían la vigilancia. La tenue luz de la luna iluminaba el claro, y el aire era frío pero sereno. Hace mucho que no compartimos una travesía como esta, comentó Gandalf con una sonrisa melancólica. El tiempo parece menos relevante cuando uno ha conocido las edades antiguas, respondió Glorfindel. Pero hay algo diferente esta vez. Una oscuridad que se cierne sobre más que solo la Tierra Media. Gandalf lo miró con atención, percibiendo en el elfo un peso antiguo y familiar. Tú que has visto la caída de Gondolin y el retorno a la vida, ¿temes lo que pueda traer esta guerra? Glorfindel asintió con gravedad. No temo por mí, Gandalf, pero temo por ellos, dijo señalando a los hobbits dormidos. Son tan frágiles y, sin embargo, llevan el peso de todos nosotros. Gandalf suspiró. El poder del anillo no radica en su fuerza, sino en su capacidad de corromper. Por eso, aquellos con menos deseo de poder son los más aptos para cargarlo. Ambos permanecieron en silencio, compartiendo la carga de la misión y el destino incierto que les aguardaba. La comunidad del anillo había llegado al pie de las montañas nubladas. El aire frío golpeaba sus rostros y la nieve cubría ya parte del sendero. Aragorn observaba el paso de Caradhras con el ceño fruncido, mientras Gandalf estudiaba el mapa con cautela. Boromir, con su capa alzada para resguardarse del viento, aguardaba la decisión de los líderes. No será fácil cruzar por Caradhras en esta época, dijo Aragorn finalmente, rompiendo el silencio. Sus ojos se desviaron hacia Glorfindel, que permanecía de pie, con la mirada fija en el paso. Las montañas son traicioneras, añadió Boromir. Quizá deberíamos considerar otros caminos. Gandalf levantó la vista del mapa y se dirigió a la comunidad en voz baja, pero firme. Los otros caminos no son mejores. Rodear las montañas tomaría semanas. La alternativa es Moria. Al mencionar ese nombre, Gimli levantó la cabeza con repentina expectación, mientras los hobbits intercambiaban miradas de inquietud. Moria, murmuró Glorfindel, su voz profunda cargada de una tenue preocupación. Los rumores hablan de oscuridad y muerte en esa morada. Si lo que se cuenta es cierto, quizás nada quede de la antigua grandeza de los enanos. Gimli apretó los puños, molesto por la duda del elfo. No todos los rumores son ciertos, señor elfo. Mi primo Balin estableció allí una colonia. Moria aún puede ser un refugio seguro para nosotros. Gandalf asintió lentamente. Lo sabremos cuando lleguemos. Sin embargo, cruzar Caradhras no será tarea sencilla, especialmente si alguien más está intentando impedirlo. Saruman, susurró Aragorn, comprendiendo el peligro. Glorfindel inclinó la cabeza, reflexivo. Su presencia serena y poderosa parecía irradiar una calma necesaria. Si el enemigo ya vigila nuestras rutas, el paso podría estar maldito por más que lo intentemos. Aunque mis fuerzas puedan enfrentarse a la tempestad, el frío y el viento no respetan la voluntad de los hombres o los elfos.
no podemos permitirnos quedar atrapados en la nieve. Boromir dio un paso al frente, mirando al elfo con expresión decidida. Si tú, que enfrentaste al mismísimo Rey Brujo, dudas de cruzar las montañas, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Gandalf alzó una mano para calmar los ánimos. Glorfindel tiene razón en ser cauteloso, pero ¿podemos arriesgarnos a cruzar Moria sin saber lo que encontraremos allí? La última palabra la tiene el portador. Frodo, que hasta entonces había permanecido en silencio, respiró profundamente antes de hablar. Si el paso está vigilado por el enemigo, no podemos arriesgarnos. Aunque el nombre de Moria me asuste, prefiero enfrentarnos a lo desconocido que ser atrapados en una tormenta mortal. Los miembros de la comunidad intercambiaron miradas. Glorfindel suspiró, aceptando la decisión con una leve inclinación de cabeza. Sea como dices, Frodo. Si el destino nos lleva a Moria, que así sea. Pero debemos estar preparados para lo peor. Gandalf colocó una mano en el hombro de Frodo y asintió, mientras el frío viento comenzaba a aumentar su fuerza, como si la montaña misma deseara que abandonaran su intento de cruzarla. Pese a la decisión tomada, Aragorn insistió en intentar primero el paso de cara atrás. Con Glorfindel liderando la marcha, avanzaron con firmeza por el sendero cubierto de nieve. El elfo, imperturbable ante el frío, guiaba al grupo con pasos seguros, mientras su presencia parecía infundir valentía a los hobbits. Sin embargo, a medida que ascendían, el viento se volvió más feroz, y la nieve comenzó a caer con una intensidad abrumadora. Boromir y Aragorn luchaban por mantener el paso, mientras los hobbits se arrebujaban en sus capas para protegerse del gélido azote. Glorfindel se detuvo de repente, observando el cielo con expresión seria. Esto no es natural, dijo, volviendo la vista hacia Gandalf. Hay una voluntad detrás de esta tormenta. Gandalf asintió, comprendiendo el poder de Saruman obrando desde la distancia. Podrías enfrentarte al frío con tu poder, Glorfindel, pero si el propio Saruman está al mando, cualquier intento sería en vano. Glorfindel miró hacia el paso y luego al grupo, sus ojos resplandeciendo con un brillo dorado. Podría dispersar el viento durante un tiempo, pero temo que agotaría mis fuerzas sin asegurar el éxito. No podemos arriesgar tanto si el enemigo ya conoce nuestro camino. Aragorn dio un paso adelante. Si Glorfindel no puede garantizar nuestro avance, debemos dar media vuelta. No podemos permitirnos quedar atrapados en una avalancha. Boromir miró al paso con frustración, pero asintió con renuencia. Es mejor volver que perecer aquí. Gandalf apoyó la decisión, sabiendo que enfrentar a Saruman en su propio terreno sería imprudente. Con pesar, ordenaron el regreso, mientras el viento parecía intensificarse aún más, como si Caradhras se riera de su retirada. De vuelta a los pies de la montaña, el agotamiento era evidente en los rostros de la comunidad. Frodo se dejó caer sobre una roca mientras Sam le cubría con su manta. Gandalf permanecía en silencio, meditando sobre los próximos pasos. No tenemos más opciones, dijo finalmente el mago. Moria es nuestro único camino. Gimli golpeó el suelo con el extremo de su hacha, asintiendo con determinación. Los salones de mi gente nos recibirán con honor. No hay nada que temer. Glorfindel miró al enano con seriedad. La oscuridad de Moria no es una amenaza cualquiera. No debemos bajar la guardia. Aragorn intercambió una mirada con Gandalf, sabiendo que la decisión estaba tomada. Si vamos a Moria, debemos estar preparados para lo peor. Cada uno de nosotros debe mantener sus sentidos alerta. Frodo, aún temblando por el frío, asintió lentamente. Entonces, vamos a Moria. Gandalf dio la señal de partida, y la comunidad, con paso lento pero firme,
comenzó el descenso hacia las puertas de la mina, mientras la sombra de cara atrás permanecía como un oscuro recordatorio de lo que habían dejado atrás. La comunidad avanzó por el sendero que conducía a las puertas de Moria. La noche caía rápidamente y el aire estaba impregnado de una humedad inquietante. Glorfindel caminaba a la cabeza junto a Gandalf, mientras el resto del grupo mantenía una formación más cerrada, sintiendo el peso de la oscuridad creciente. De repente, el elfo se detuvo en seco, alzando una mano para que el grupo frenara. Sus ojos dorados se clavaron en el lago oscuro que yacía frente a la pared de roca. Algo antiguo y maligno reside en esas aguas, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo los más cercanos lo escucharan. Gandalf asintió con gravedad. Las aguas han cambiado desde la última vez que estuve aquí. Debemos ser cautelosos. Quizás deberíamos alejarnos del agua, sugirió Aragorn, captando el malestar de Glorfindel. Boromir frunció el ceño. ¿Por qué detenernos aquí? ¿No es esta la entrada que buscamos? Sí, pero la puerta está cerrada, explicó Gandalf mientras se acercaba al muro. Las letras élficas brillan bajo la luz de la luna. Glorfindel observó el trazado brillante con calma, recordando la inscripción de puertas similares en los antiguos reinos élficos. Habla, amigo, y entra, leyó en voz baja, reconociendo la clave. Gandalf comenzó a probar palabras en diferentes lenguas, mientras el resto del grupo permanecía en tensión. Sam mantenía a Frodo cerca, y Merry y Pippin observaban las aguas con inquietud creciente. Es inútil, murmuró el mago tras varios intentos. No logro dar con la palabra correcta. Glorfindel se volvió hacia los hobbits, intentando aliviar su preocupación. La paciencia es nuestra aliada. Si nos dejamos llevar por la frustración, solo facilitaremos el trabajo de nuestros enemigos. Fue entonces cuando Frodo, reflexionando sobre las palabras élficas, alzó la voz tímidamente. ¿Y si la palabra es simplemente amigo? Gandalf lo miró sorprendido, pero asintió y pronunció la palabra en élfico: Melon. Al instante, las puertas se abrieron con un crujido profundo. Bien hecho, Frodo, dijo Glorfindel con una sonrisa ligera. Sin embargo, su semblante cambió rápidamente cuando percibió el movimiento en el agua. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, el guardián del agua emergió con tentáculos amenazantes. Sin perder tiempo, Glorfindel desenvainó su espada, que brilló con un destello dorado, y lanzó una onda de energía que hizo que la criatura retrocediera brevemente. «Rápido, adentro», gritó Gandalf. Aragorn y Boromir arrastraron a los hobbits mientras Gimli cubría la retaguardia. Glorfindel permaneció unos segundos más en la entrada, asegurándose de que todos estuvieran a salvo, antes de dar un último tajo que cortó uno de los tentáculos que se acercaba peligrosamente a Merry. Finalmente, el elfo retrocedió al interior y Gandalf selló las puertas con un hechizo apresurado. El sonido del agua golpeando la roca reverberó por el túnel oscuro. Eso no fue una criatura común, comentó Glorfindel mientras guardaba su espada. La corrupción en estas tierras es más profunda de lo que pensaba. Bienvenido a Moria, susurró Gimli con voz sombría. Mientras avanzaban por los oscuros corredores de Moria, la única luz que iluminaba el camino provenía del bastón de Gandalf. Sin embargo, al ver que la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, Glorfindel alzó su mano y una suave luz dorada comenzó a emanar de ella, envolviendo al grupo en un cálido resplandor que parecía mantener a raya las sombras. Es una luz tranquila, comentó Sam, sintiéndose reconfortado. No tan fuerte como la de Gandalf, pero me hace sentir más seguro. La oscuridad aquí no es solo ausencia de luz, explicó Glorfindel.
Es una sombra viva, tejida con la malicia que aún reside en estas profundidades. Gimli, con el corazón dividido entre la esperanza y el temor, señaló hacia adelante. El gran salón está cerca. Allí deberíamos encontrar indicios de mi primo Balin y su colonia. De pronto, Glorfindel se detuvo, girando su cabeza hacia el pasillo lateral. No estamos solos, advirtió con voz baja. Algo nos observa desde las sombras. Aragorn tensó su arco, mientras Boromir desenvainaba su espada. Gandalf, consciente de la aguda percepción del elfo, asintió en silencio. Manteneos alerta, ordenó el mago. No haremos ruido hasta estar seguros. El grupo continuó su avance, atentos a cada sonido, mientras la presencia invisible parecía deslizarse entre las columnas, observando sus movimientos. Tras horas de recorrer los oscuros corredores, finalmente llegaron al gran salón de Mazarbul. Gimli corrió hacia el centro de la sala, donde yacía una tumba de piedra con inscripciones grabadas. Al leer el nombre de Balin, el enano cayó de rodillas, abatido. Balin, hijo de Fundín, señor de Moria, susurró Gimli con la voz quebrada. Glorfindel se acercó lentamente, colocando una mano sobre el hombro del enano. Sus espíritus descansan, Gimli. Pero el mal que los destruyó aún persiste aquí. Gandalf tomó el libro polvoriento que yacía junto a la tumba y comenzó a leer en voz baja. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron a todos!, gritó Pippin, sobresaltando a todos al golpear una vieja armadura que cayó ruidosamente por el pozo. De inmediato, el eco de tambores resonó en la distancia. Glorfindel se irguió, desenvainando su espada al instante. «Orcos», advirtió con firmeza. «Nos han encontrado». La puerta se sacudió cuando los primeros golpes la hicieron crujir. Glorfindel alzó su espada, y su luz dorada se intensificó, proyectándose hacia la entrada como un faro de advertencia. Los orcos que miraron al interior retrocedieron por un momento, temerosos de la presencia del elfo. «Resistid», ordenó Aragorn, preparándose para la batalla. Los primeros orcos irrumpieron, pero fueron recibidos por el poder de Glorfindel, cuya luz cegó a los primeros atacantes. Aragorn y Boromir combatieron codo con codo, mientras Gimli, fuera de sí por la furia, abatía a los enemigos que se acercaban a la tumba de Balin. De repente, un rugido estremecedor sacudió la cámara. Un enorme troll de las cavernas atravesó la puerta, balanceando su garrote con furia. Glorfindel saltó ágilmente hacia un lado, y su espada se hundió en el brazo de la bestia, pero el golpe solo pareció enfurecerla más. «Manteneos juntos», gritó Gandalf mientras lanzaba un rayo de luz que golpeó al troll, cegándolo temporalmente. Frodo logró esquivar un golpe mortal gracias al rápido empuje de Sam, mientras Glorfindel se colocaba frente a ellos, manteniendo la bestia a raya. Finalmente, Boromir y Aragorn, luchando juntos, lograron abatir al troll tras una feroz embestida. El silencio volvió lentamente, roto solo por el eco de los pasos que aún resonaban a lo lejos. Glorfindel permaneció atento, con la mirada fija en la puerta destrozada. «Esto ha sido solo el principio», dijo, sabiendo que algo mucho más oscuro se aproximaba. Los ecos de los tambores resonaban a lo lejos mientras la comunidad corría por los oscuros pasillos de Moria. Glorfindel, con los sentidos alerta, podía sentir un poder maligno aproximándose, más antiguo y aterrador que cualquier orco. «Vamos, no os detengáis», instó Aragorn, mientras Boromir ayudaba a Merry a seguir el ritmo. De repente, una oleada de calor y un resplandor rojizo llenaron el corredor. Glorfindel se detuvo en seco, sus ojos dorados brillando con intensidad. «No puede ser», susurró. ¿Qué ocurre?, preguntó Frodo, preocupado. Gandalf se volvió, pálido como el mármol.
Un Balrog, un demonio de la antigüedad. El fuego y el humo llenaron el túnel mientras la figura colosal se hizo visible. El Balrog, envuelto en llamas y sombra, avanzó lentamente, sus ojos encendidos como brasas. Glorfindel avanzó un paso, alzando su espada que brillaba como una estrella al amanecer. El Balrog lo miró directamente, reconociendo el poder de un elfo de los días antiguos. «Retroceded», dijo Glorfindel, su voz resonando como un eco de antiguos tiempos. «Esto no es un simple monstruo». Gandalf apoyó su bastón en el suelo. Glorfindel, este combate es mío. No puedes enfrentarte solo a un espíritu de fuego. El elfo miró al mago con comprensión, sabiendo que la decisión estaba tomada. A pesar de su poder, entendía que el destino de Gandalf estaba ligado al puente. Protege a los demás, pidió Gandalf. Yo detendré a la criatura. La comunidad cruzó el puente mientras Gandalf se plantaba firmemente en el centro. Glorfindel observó desde el otro lado, su mirada llena de pesar y admiración. No puedes pasar, bramó Gandalf, alzando su bastón. El choque entre ambos poderes hizo temblar el puente, hasta que la roca se quebró y el Balrog cayó al abismo, arrastrando al mago con él. ¡Gandalf!, gritó Frodo, corriendo hacia el borde. Glorfindel lo sujetó con firmeza, evitando que cayera. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz quebrada. «Debemos seguir adelante». Con el corazón apesadumbrado, la comunidad abandonó el puente, mientras Glorfindel lanzaba una última mirada al abismo, sintiendo que una luz se apagaba en la Tierra Media. La comunidad salió al aire libre, aliviada de haber escapado de la oscuridad de Moria. El bosque dorado de Lothlórien se extendía ante ellos, como una promesa de refugio y consuelo. Sin embargo, el ánimo seguía sombrío por la pérdida de Gandalf. De repente, una melodía dulce y melancólica flotó en el aire, y figuras élficas aparecieron entre los árboles. Haldir, el líder de los guardianes, los observó con cautela, pero cuando sus ojos se posaron en Glorfindel, hizo una reverencia profunda. Glorfindel de Gondolin. No esperaba encontrar a uno de los antiguos señores en nuestras fronteras, dijo Haldir con respeto. Hemos cruzado Moria y perdido a un amigo, respondió el elfo, inclinando la cabeza en señal de pesar. Galadriel y Celeborn nos esperan, anunció Haldir, guiándolos hacia Caras Galadón. Cuando llegaron ante la dama Galadriel, su mirada se suavizó al ver a Glorfindel. Sin decir palabra, ambos se miraron con la nostalgia de quienes compartieron la luz de los días antiguos. La dama se acercó y colocó una mano sobre el hombro del elfo. Glorfindel, tu regreso a Lothlórien trae consigo la esperanza de los Valar, susurró Galadriel. Pero también veo en tus ojos el dolor de lo perdido. Hemos perdido a Gandalf, admitió Glorfindel, y su voz apenas logró contener el dolor. Y el camino aún es incierto. Galadriel cerró los ojos, sintiendo la carga de su corazón. Tu luz aún brilla con fuerza, aunque la oscuridad te rodee. No dejes que el pesar te consuma. Mientras tú permanezcas con ellos, no todo está perdido. Celeborn observó a Glorfindel con una mezcla de asombro y admiración. Es un honor tenerte aquí, Glorfindel. Hace mucho tiempo que la Tierra Media no veía la gloria de los antiguos guerreros. Glorfindel asintió con humildad. La misión es lo que importa. Frodo lleva el destino de todos nosotros, y no debo permitir que la sombra lo alcance. Galadriel se acercó a Frodo y le habló con dulzura. El camino que tienes ante ti es difícil, pero no estarás solo. Los corazones de los elfos de Lothlórien están contigo. Esa noche, mientras el resto de la comunidad descansaba, Glorfindel y Galadriel permanecieron en la plataforma, contemplando el cielo estrellado. Hablaron en élfico antiguo, recordando los días de gloria en Gondolin
y la caída de las grandes ciudades de los elfos. Galadriel le recordó a Glorfindel que aunque su poder era inmenso, también debía permitir que otros afrontaran su destino. No puedes cargar con la carga de todos, Glorfindel, dijo ella con una sonrisa ligera. A veces el destino debe seguir su curso. Lo sé, pero si hay una sombra que puedo disipar, lo haré, respondió él con convicción. Al amanecer, la comunidad se preparó para partir, pero el vínculo entre Galadriel y Glorfindel quedó como un recordatorio de la sabiduría de los elfos antiguos y de la esperanza que aún perduraba en la Tierra Media. Al amanecer, la comunidad se preparó para partir de Lothlórien. Los elfos les proporcionaron barcas elegantes y víveres para el viaje por el río Anduin. Antes de que partieran, Galadriel se acercó a Glorfindel en silencio, tomándolo de la mano con suavidad. Con una sonrisa apacible, la dama de Lothlórien se inclinó hacia su oído y susurró en élfico antiguo: Lekena Yamluk, Sila Gurt Gothrim. Cuando enfrentes al dragón, brilla contra la muerte de los enemigos. Glorfindel cerró los ojos, comprendiendo el significado de aquellas palabras. Era más que un mensaje, era un poder, una bendición que llenó su espíritu de fuerza y claridad. Cuando abrió los ojos, Galadriel lo miraba con ternura. Guarda en tu corazón esa luz, añadió ella. Te guiará cuando las sombras amenacen con devorar la esperanza. Gracias, Dama de la Luz, respondió Glorfindel, inclinando la cabeza con reverencia. Los miembros de la comunidad, cargados con los regalos élficos, subieron a las barcas. El río los acogió con su murmullo constante, mientras las orillas de Lothlórien se desvanecían a lo lejos. En el trayecto por el río Anduin, Glorfindel mantenía la mirada fija en el horizonte, atento a cualquier peligro. La bendición de Galadriel latía en su mente, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda, aún podía resplandecer con la luz de los elfos antiguos. Tras varios días descendiendo el Anduin, la comunidad llegó a Parth Galen, a los pies de Amon Hen. El ambiente estaba cargado de tensión. Glorfindel, mientras vigilaba el entorno, no pudo evitar percibir la creciente inquietud en Boromir. Observó cómo el hombre de Gondor caminaba nervioso, lanzando miradas furtivas hacia Frodo. Al ver a Frodo alejarse, Glorfindel decidió seguirlo a distancia. Pronto escuchó voces elevadas. Al acercarse, vio a Boromir, con el rostro desencajado, intentando arrebatar el anillo al hobbit. El elfo intervino, poniéndose entre ambos. Boromir, recobra la razón, dijo con firmeza. El anillo está nublando tu juicio. El hombre retrocedió un paso, su respiración entrecortada. ¡Es mío! ¡Debe ser usado contra Sauron!, gritó Boromir, fuera de sí. Glorfindel extendió su mano y una leve luz dorada envolvió el área. Boromir parpadeó, como si despertara de un mal sueño. Aprovechando el momento, Frodo escapó corriendo. ¿Qué he hecho?, murmuró Boromir, cayendo de rodillas. El anillo corrompe incluso al corazón más noble, dijo Glorfindel con compasión. Debemos proteger a Frodo, no tomar su carga. Boromir se levantó lentamente, evitando la mirada de Glorfindel, y se alejó en silencio hacia el bosque, avergonzado por su arrebato. Glorfindel permaneció inmóvil por un momento, reflexionando sobre el poder corruptor del anillo. De pronto, el cuerno de Gondor resonó con fuerza, rompiendo el silencio de la colina. El ataque de los Uruk-hai había comenzado. Glorfindel corrió hacia el sonido del cuerno y al llegar encontró a Boromir luchando con fiereza contra los enemigos. Merry y Pippin estaban cerca, aterrados pero decididos a ayudar. Glorfindel, aquí, gritó Aragorn desde otro punto del claro, enfrentándose a un grupo de Uruk-hai que trataba de rodearlos. El elfo desenvainó su espada, que brilló intensamente,
y se lanzó contra los Uruk-hai. Su velocidad era asombrosa, deslizándose entre los enemigos con movimientos precisos y letales. Cada tajo de su espada dorada no solo cortaba carne y hueso, sino que parecía quemar la esencia corrupta de los Uruk-hai, que retrocedían aterrados ante su luz. Los Uruk-hai intentaron rodearlo, pero Glorfindel giró con una gracia letal, sus golpes dibujando un arco dorado en el aire. 2 enemigos cayeron al instante, y el resto dudó antes de avanzar de nuevo. Aprovechando el impacto que causaba la presencia del elfo, Aragorn logró abrirse paso hacia el grupo de Merry y Pippin. Sin embargo, Boromir ya estaba luchando solo contra otro destacamento de Uruk-hai que intentaba capturar a los hobbits. En medio de la batalla, Glorfindel divisó al líder Uruk-hai, Ugluk, que apuntaba con su arco hacia Boromir. Sin dudarlo, Glorfindel se lanzó hacia él, pero la flecha ya había partido. El guerrero de Gondor recibió el impacto en el pecho. Glorfindel atravesó a 2 Uruks más antes de llegar junto a Boromir, quien seguía luchando a pesar de las heridas. Otra flecha impactó, y luego una tercera. Finalmente, Boromir cayó de rodillas, aún blandiendo su espada contra los enemigos que intentaban acercarse. «No os acerquéis a él», rugió Glorfindel, su presencia volviéndose aún más intensa. El elfo protegió el cuerpo de Boromir, su espada resplandeciendo con un poder casi celestial. Los Uruk-hai retrocedieron, pero el sonido del cuerno señalaba la retirada, llevándose a Merry y Pippin. Aragorn llegó junto a Boromir, y Glorfindel se arrodilló a su lado. El guerrero, con la voz débil, confesó su fracaso y pidió perdón. «No sucumbiste, Boromir. Luchaste hasta el final», dijo Glorfindel, colocando una mano sobre su hombro mientras Aragorn le tomaba la mano. «Frodo, huye», susurró Boromir antes de exhalar su último aliento. Aragorn cerró los ojos con tristeza, mientras Glorfindel inclinaba la cabeza en señal de respeto. «La comunidad ha caído», dijo el elfo con pesar. «Pero nuestra misión aún no ha terminado». Aragorn miró a lo lejos, decidido. Iremos tras Merry y Pippin. No los abandonaremos a su suerte. Glorfindel asintió, dispuesto a seguir al Montaraz. «Que el espíritu de Boromir nos guíe. No dejaremos que su sacrificio sea en vano». Con esa determinación, los 2 guerreros, junto a Gimli, emprendieron la persecución de los Uruk-hai, mientras la sombra de la traición y la pérdida pesaba en sus corazones. Epílogo. La noche cayó sobre Amon Hen, mientras Glorfindel, Aragorn y Gimli descansaban brevemente tras la frenética persecución. A pesar de su resistencia, los Uruk-hai habían logrado llevarse a Merry y Pippin. El pesar por Boromir aún pesaba en sus corazones. Sentado junto al río, Glorfindel contemplaba el reflejo de las estrellas en el agua. Su mente regresó a las palabras de Galadriel. Cuando enfrentes al dragón, brilla contra la muerte de los enemigos. Se preguntó si la dama había previsto este momento de ruptura, donde la oscuridad parecía ganar terreno. Aragorn se acercó y tomó asiento a su lado, dejando escapar un suspiro. Hemos perdido mucho hoy, dijo el Montaraz. Pero mientras Frodo y Sam sigan adelante, aún queda esperanza. Glorfindel asintió, sus ojos dorados reflejando la tenue luz de la luna. «El destino de la comunidad era separarse», respondió. «Pero cada uno de nosotros aún puede cumplir su propósito. No abandonaremos a los pequeños mientras haya vida en nosotros». Gandalf nos guió hasta aquí, reflexionó Aragorn. Ahora debemos decidir el camino por nuestra cuenta. Glorfindel colocó una mano en el hombro de Aragorn. «Tienes la fuerza para liderarnos. No dejes que la culpa o la tristeza nublen tu juicio. Boromir cayó como un guerrero.
protegiendo a quienes amaba. Su espíritu nos acompañará en esta cacería. Aragorn inclinó la cabeza, encontrando consuelo en las palabras del elfo. Iremos tras Merry y Pippin, dijo, con una nueva determinación. Y cuando los recuperemos, volveremos a reunir a la comunidad. No dejaremos que el sacrificio de Boromir sea en vano. Glorfindel se puso en pie, inspirando profundamente el aire fresco de la noche. Entonces que así sea. La oscuridad no prevalecerá mientras tengamos esperanza. Con esa determinación renovada, los 3 guerreros se levantaron y comenzaron a preparar sus armas y provisiones, listos para emprender la persecución al amanecer. La comunidad se había roto, pero su espíritu aún ardía con la luz de la esperanza.